Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde el estudio central del Canal 8, la señal 23, las redes, plataformas que nos acompañan habitualmente para dar curso a un nuevo capítulo de las noticias y las entrevistas. Hay un tema que está sobre la mesa que impacta, por cierto, y notoriamente a lo que es la naturaleza, el medio ambiente, a la ciudad, a la región. Bueno, vamos delineando, vamos definiendo. Nos están acompañando en este caso Mariana Montero. Hola. Está Antonio Carrasco, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Muy bien, pues ellos participan de un movimiento vecinal que se llama Defensa del Humedal Paicaví. Ha habido una reunión en las últimas horas con autoridades tratando de llegar a algunos consensos y ver cómo está este proyecto que implica construir sobre un humedal, lo que ya suena como algo distorsionado, ¿no? Mariana, cuéntanos en el contexto de qué estamos hablando frente a la propuesta o la idea que tienen ustedes como movimiento vecinal frente a esta construcción, a este proyecto inmobiliario en el humedal. Bueno, gracias por la oportunidad de comentar este tema que es tan importante. Te cuento. En resumen, se trata de completar con viviendas, cubrir con viviendas la totalidad del humedal Paicaví. ¿Ya? Actualmente está aprobado ya el primer proyecto, que es Fuentes de Aníbal Pinto 1 y 2, pero se vienen dos proyectos más. Uno de esos dos proyectos que se vienen es un proyecto social, que es Sandra Oliva, y hay un tercer proyecto que todavía no se ha formalizado tanto como los otros dos proyectos que te mencioné. Básicamente lo que quieren hacer es construir sobre todo el humedal, todo lo que queda de humedal Paicaví. La gravedad de esta situación es que, como comentábamos hace un rato, los humedales están interconectados, quedan pocos humedales vivos ya en la octava región, entre ellos Vasco da Gama, Chimalfe, René Schneider, y están todos conectados obviamente con el humedal Paicaví. Cuéntanos, a propósito de lo que comenta Mariana, Antonio, acerca de los alcances que tiene este proyecto, hacia dónde va, lo que representaría, por ejemplo, construcción en un terreno, por cierto, que parece que no es para eso, ¿no? Sí, bueno, recientemente se aprobó la RCA, Resolución de Calificación Ambiental, y pudimos acceder al detalle del proyecto. Estos son 19 torres que corresponden al proyecto Fuente de Aníbal Pinto 1 y 2. Son 19 torres de 5 pisos e incluyen 350 departamentos, entonces igual es una construcción masiva. El tema es que no da lo mismo construir sobre suelos, digamos, roca sólida o en cerro, planicie, que construir sobre un suelo húmedo, porque el humedal Paicaví es muy extenso y contiene mucha agua, por lo cual el suelo es por naturaleza inestable. Esto significa que tiene características que puede desplazarse. Para ello, lo que es la inmobiliaria lo que pretende es hacer un mega relleno con 30 metros, con una excavación de 30 metros de profundidad, y así pretenden ellos, dicen en su declaración, no en un estudio, extraer las aguas y secar esto. Pero lo que ocurre, como decía Mariana, es que los cuerpos de agua, tanto el humedal está conectado subterráneamente por alrededor con otros grandes cuerpos de agua, como son el río Biobío, el río Darién y las lagunas, como Laguna Lo Galindo, Lo Custodio, etc. ¿Y qué sucede? Que si bien se rellena localmente, por alrededor, en los intersticios, los espacios, esta agua seguramente igual va a llegar. Y el asentamiento de los suelos es un proceso lento, no es inmediato. Entonces, ¿qué puede pasar? Que las infiltraciones pueden hacer que el suelo sature de agua, ¿ya? Y esto se produce un proceso llamado licuefacción, que es básicamente que el suelo que se comporta como un barro y un líquido, se comporta con forma de líquido. Eventualmente, en el caso más grave, esto podría ceder, desplazarse el agua, desplazarse el suelo y los edificios hundirse. Estamos hablando, no sé, algunos centímetros, pero igual unos centímetros en ingeniería estructural es severo y produce el agrietamiento de las estructuras, de las viviendas, socavamiento, filtraciones, incluso inclinación. Entonces, desde un punto de vista técnico y social, no es un proyecto, digamos, sustentable y seguro para los pobladores, porque aquí el interés es cuidar a los pobladores y también al ecosistema. Mariana, ¿han realizado algunos encuentros con autoridades, en fin, contextualizando también de construirse esto, a dónde va? Porque entendemos que ya hay algunos ejemplos, malos ejemplos de construir en humedales, ¿no? Sí, bueno, actualmente
hay muchos rumores de que no se está construyendo sobre el humedal, sino que se está construyendo alrededor del humedal, y eso no es verdad. Lo que sucede es que el humedal ha sido declarado como humedal protegido de manera sectorial. Es decir, que como los humedales son de privados, y estos privados quieren sacarle provecho obviamente a esos terrenos, empiezan a rellenar zonas del humedal. Eso no quiere decir que el humedal pierda su calidad de humedal, porque tiene las características que se exige científicamente para comprobar que esto es un humedal. Ya tiene vegetación hidrófita, tiene una biodiversidad que ahí lo confirma, entre otras características que tienen que tener los humedales. Entonces, en este caso, sí, cercano al Colegio Inmaculada, hay un sector que sí se rellenó, y que por eso ellos dicen que esa zona no es un humedal y que ahí sí se podría construir, pero básicamente es un relleno mal hecho, ilegal, que obviamente explicaría por qué ellos dicen que están construyendo en un terreno apto. A raíz de esto, porque todo este proceso de aprobación que se hizo del terreno, con una, como bien dice acá Antonio, con solo una declaratoria de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental, que es lo que se requiere en estos casos, claramente lo aprobaron para que ellos pudieran construir y acelerar este proceso de aprobación. Y en paralelo también el humedal se estaba declarando como humedal protegido. Entonces se retrasó el proceso de declaratoria de humedal protegido y se le dio más celeridad a la autorización para que la inmobiliaria empezara a construir en ese terreno, que es un relleno. Oye, cuéntanos un poco a propósito de lo que contaba Mariana, Antonio, participación ciudadana. ¿Qué tanta existe esta participación para con un proyecto de esta envergadura? Si bien yo soy partícipe del movimiento que es Defensa por el Humedal Paiscaví, igual como que no soy como de la organización, entonces, pero sí he podido participar de algunas actividades y he constatado que esto ha ido creciendo. Han habido muchos vecinos del sector que se sienten afectados y se han acercado a emitir su opinión, su postura en contra de este proyecto. El domingo pasado hubo una actividad social donde se visibilizó este conflicto, básicamente, que es entre una vivienda que es insegura, un proyecto que es inseguro, y el cuidado, la vida de los pobladores que buscan una vivienda digna. ¿Ya? Mariana, con respecto al proceso, sí. ¿Qué ha dicho la gente de sí. eso? Sí, con respecto al proceso y a la participación ciudadana, cuando se presentó el proyecto, cuando la inmobiliaria solicitó construir y obviamente empezó con todo el trámite para pedir la solicitud, hubieron instituciones importantes que hicieron su participación. Hubo participación ciudadana, los ciudadanos hicimos observaciones al proyecto de manera online, con nuestra clave única y todo eso. También hubo participación de medio ambiente, de la municipalidad también hizo observaciones al proyecto. Entonces aquí el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, hizo caso omiso a esas observaciones. Y en base a eso nosotros estamos trabajando como agrupación para revocar esta aprobación. Porque hay observaciones técnicas que se le hicieron a esa declaratoria de impacto ambiental, y esas observaciones no han tenido respuestas contundentes y que estén acordes a lo que podría haber dado como respuesta un estudio de impacto ambiental. Antonio, tu profesión es... Yo soy ingeniero civil mecánico de profesión. Sí. Sí. A ver, como ingeniero, una mirada universal en contexto a esto. Hay muchos ejes, pero me imagino podrían nombrando un par que signifique construir en humedales en términos técnicos, ¿no es cierto? Es complicado desarrollar un proyecto de esa naturaleza con la información que existe, ¿no? Claramente, porque no estamos, desde un punto de vista de materiales, este es un material que no es continuo, sino que son granos, básicamente, se pueden dispersar a través de un fluido. Entonces, por esa característica, lo que se debería demostrar técnicamente, si bien yo no soy experto en mecánica de suelos, tengo algunas nociones de que lo importante es demostrar la resistencia del suelo al corte, que este no se fracture ni tampoco se desplace. Y eso igual requiere grandes estudios, y por eso de ingeniería de suelo y de construcción, y por tanto es necesario un estudio de impacto ambiental.
como decía Mariana, se han hecho las observaciones y las observaciones se respondieron, pero de forma no suficiente, y por tanto ahora se está llevando a cabo un proceso para una contrarrespuesta. Tuve acceso a algunas de las observaciones ciudadanas y las respuestas, y resulta que algunas de las argumentaciones de la autoridad se basan en documentos que no están actualizados, por ejemplo, tanto del ecosistema como ciertas normativas. Mariana, Sí. a propósito de ecosistema, he estado viendo imágenes, hay flora y fauna, ¿no es cierto?, en ese sector que está todavía viva, que está circulando. Efectivamente, de hecho hace muy poco volvieron los cisnes al lugar. Entonces eso es una señal de que a pesar de los rellenos que se han hecho, la naturaleza sigue en ese lugar, hay un ecosistema vivo, activo, entonces tenemos que protegerlo porque esa es una de las tantas consecuencias, porque también tenemos las consecuencias a los vecinos que vamos a estar alrededor del humedal, que además de que queremos ese lugar, de que lo queremos proteger, de que también se pueden hacer propuestas para sacarle provecho al humedal en temas aspectos culturales, hacer un pequeño parque alrededor, para que podamos tener avistamiento de aves. Las municipalidades podrían hacer esos proyectos para poder sacarle el provecho cultural al humedal que no se le ha sabido sacar en temas municipales. Pero, como te digo, hay mucha biodiversidad y se hacen caminatas. Los amigos del Humedal Paicaví también hacen caminatas por ahí por si la gente está interesada en conocer de la biodiversidad existente. ¿Y? Sí, podría mencionar algo que es importante, fundamental, que una de las cosas que son los peligros más importantes de este proyecto tiene que ver con que el humedal realiza funciones ecosistémicas, que básicamente es el manejo de las aguas lluvias, del exceso, y funciona como una esponja que absorbe esta agua, las purifica y la drena hacia el otro cuerpo de agua. Eso permite que las aguas no estén contaminadas en las desembocaduras, por ejemplo. Pero la principal función es que a través de su vegetación hidrófita, que es vegetación que se adapta al agua, captura el exceso de agua. Entonces, realmente los humedales, y en este humedal tan grande como el Paicaví, es una barrera contra la inundación, una importante barrera. Nosotros ya lo vivimos el año pasado, cuando se inundó acá, por ejemplo, por las intensas lluvias que duraron como 3-4 días, y esta laguna, que es la laguna Tres Pascualas, que estamos acá cerca, como está bastante rellenada, se desbordó. Sí. Se desbordó hacia el Paicaví, y hacia parte de la avenida Paicaví y hacia Mariano Rodríguez. En la laguna Lomende algo parecido. Entonces, si esto se construye, el agua va a buscar su curso y naturalmente va a drenar hacia cota abajo. Y ya tenemos casos de algunas poblaciones por ahí, por el sector del Almirante Riveros con Aníbal Pinto, donde ellos se le inunda su plaza y se le inunda sus calles. También están los vecinos de Valle Escondido, que también están sufriendo de colapso de la alcantarilla. Yo te puedo dar fe, porque yo soy de condominio Valle Aníbal Pinto 1 y 2, que vivo ahí también en la cota más baja del humedal, y ya el año pasado con las inundaciones, o sea, con las lluvias, tuvimos que evaluar colocar sacos a la orilla del humedal para que no llegara a las viviendas el agua. Entonces, o sea, hay antecedentes. Hay antecedentes, sí. También, como te mencionaba antes, el caso de, hay casos concretos donde las viviendas se están viendo afectadas estructuralmente, porque además que estos daños estructurales no se ven al año de haber comprado la vivienda, se ven 5 años después, 6 años después. Entonces la gente dice, ay, ven, aquí mi vivienda está en buen estado, pero no están así. Entonces, como te mencionaba, los casos de Luisa Valenzuela en el humedal Vasco da Gama, Chimalfe, el caso de Emma Robles, en el caso del edificio Cumbres, tenemos antecedentes ya concretos y experiencia de las personas que actualmente viven sobre humedales, que que construir un humedal no es apropiado. Lo ideal es que el gobierno, si va a dar viviendas a la gente, les garantice que son en terrenos aptos y que esas viviendas van a perdurar en el tiempo. El gobierno no puede ser tan irresponsable de entregar viviendas que van a colapsar, que están condenadas al daño estructural y a la humedad, a sabiendas, porque el hecho de que ya hayan experiencias así, eso es con antecedentes, ellos están tomando esta decisión. Antonio, finalmente, como movimiento vecinal Defensa Humedal Paicaví, ¿qué les queda por hacer? Bueno, lo que queda es recoger lo que es la RCA emitida, continuar con el proceso de contrarrespuesta a las respuestas que ha emitido la autoridad frente a las observaciones ciudadanas, tratar de concientizar a la población, tanto a los pobladores como a las personas que eventualmente quieran
tengan como pensado ir a habitar aquí, generar conciencia de los peligros y el perjuicio que significaría para ellos mismos irse a vivir allá, y desde el punto de vista tanto técnico, social como ambiental, de que no es un lugar apto para la construcción y que ellos podrían salir perjudicados si que compran ahí. Mariana, lo mismo, ¿qué falta por hacer a ustedes como movimiento? Bueno, ahora la verdad que nosotros estamos en proceso de conversar con el alcalde de Concepción. Vamos a tener reuniones todos los lunes. Él mostró interés en apoyar este proceso y queremos concretar ese apoyo y a su vez concientizar a la población y a la gente que pretende vivir ahí y a la que ya vive ahí, a nuestros vecinos, a que nos apoyen, porque tarde o temprano esto nos va a afectar a todos, tanto a los vecinos que pretenden vivir ahí como a los que ya vivimos ahí. Entonces la idea es que se eduquen, se informen y podamos sacar adelante este rechazo a esta autorización que ya dio el CEA. Mariana, Antonio, muchas gracias por su tiempo, por venir. Seguimos en contacto. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Mario. Muy bien, pues. Ahí teníamos presencia del movimiento vecinal de defensa del humedal Paicaví. Acá en las noticias, la entrevista del Canal 8. Volvemos en un instante.